Bueno, buenas noches a todos. Vamos a seguir con sociedades. Vamos a ver hoy cómo se logra una decisión válida en una sociedad anónima. Vamos a ver que la sociedad anónima tiene una serie de etapas, una serie de requisitos para poder llegar a obtener una sección válida. ¿No? Le preguntó cómo están todos, espero que bien, nosotros aquí en la casa, todos bien y yo también. Bien, entonces la pregunta es, ¿cómo, cómo vamos a lograr una decisión válida? Vamos a suponer que la decisión que vamos a intentar tomar es abrir una sucursal en la ciudad de Tucumán y disponer la suma de 500.000 pesos para ese propósito. En nuestra sociedad, ya saben ustedes que es el Yunque, Sociedad Anónima. Lo primero que tiene que hacer el órgano de gobierno para poder sesionar es que alguien lo convoque. No puede convocarse, mejor dicho, ya vamos a ver cuál es el caso de la autoconvocatoria, pero el órgano de gobierno, que como ustedes saben, ¿no es cierto?, que es la asamblea ordinaria o extraordinaria, asambleas generales, tiene que necesitar una convocatoria. Entonces lo primero que nos preguntamos es ¿quién convoca? Pongan convocatoria, ¿quién convoca? ¿Quién convoca? Es el directorio. Fíjense en que digo directorio o no el director. Porque el director, cuando está separado, no está sesionando como tal, prácticamente no tiene ninguna injerencia. Exageradamente les digo que yo puedo ser director de una sociedad y el ordenanza de la fábrica no debería hacerme caso si yo le pido un café, porque no soy nadie. Cuando estoy separado, cuando estoy junto del director, soy del directorio, cuando se constituye el directorio, soy muy importante. Tan es así que mi voto vale igual que el de todos los directores, incluido el presidente, y las mayorías en el directorio se toman por mayoría de personas. Es decir, que si somos 5, hay que tener el voto positivo, es decir, la mayoría va a ser 3. ¿Me explico? Es decir, ¿no es cierto?, que ahí sí tengo mucha importancia, pero no cuando estoy fuera del funcionamiento del directorio. Entonces, quien convoca es el directorio. ¿Alguien más puede convocar? Sí. Puede convocar el síndico, si hubiera síndico, o el consejo de vigilancia. El síndico va a convocar las acciones, las asambleas ordinarias, cuando la ha dejado de hacer el directorio, es decir, en falta del directorio. Por ejemplo, está el balance listo del ejercicio anterior y tiene que aprobarlo el director y convocar a la asamblea para que lo trate la asamblea. Pasa el tiempo y el directorio no lo efectúa. Entonces el síndico directamente puede llamar a asamblea ordinaria para que se trate el balance correspondiente al ejercicio anterior, ¿no es cierto?, y poner el orden del día y hacer las publicaciones de ley. Eso en cuanto a las asambleas ordinarias, es decir, que es en defecto de una conducta del directorio. El directorio ha incumplido una conducta y entonces el síndico puede llamar a asamblea ordinaria en ese caso. En cambio, en las extraordinarias, que recuerden que son aquellas que modifican el estatuto social, puede llamarlo cuando lo crea oportuno. Es decir, puede llamar por lo que él crea. Por ejemplo, puede llamar para pedir que se imponga, ¿no es cierto?, o se amplíe el número de directores, o que se amplíe, se modifique el objeto social. Puede llamar a cualquier cuestión cuando lo crea oportuno. Las extraordinarias. Bien. El segundo paso, hagan otro cuadrito abajo, el segundo paso es el orden del día. El orden del día lo fija el directorio. Lo fija el directorio y es importantísima, porque yo no te voy a convocar a una asamblea si no te digo de qué vamos a hablar. ¿Por qué? Porque naturalmente vos tenés que prepararte sobre el tema que se trate para saber qué posición vas a tomar. Y es tan importante el orden del día, que son los temas a tratar,
que la ley solo permite que se modifique el orden del día en tres casos bien limitados. No hay una amplitud para poder modificar el orden del día luego de que ha sido publicado, como vamos a ver que se necesita enseguida. Y entonces, por ejemplo, el orden del día que nosotros hacemos, en el caso de este que estamos suponiendo, sería orden del día, punto 1, 2 accionistas para suscribir el acta. ¿Por qué se pone 2 accionistas para suscribir el acta? Porque imaginen ustedes que esta sociedad puede tener 300 socios. Entonces, no vamos a hacer que firmen los 300 socios. Los 300 socios van a firmar en un libro que se llama Registro de Asistencia a Asamblea, pero el acta va a ser suscrita solamente por 2 accionistas que van a ser elegidos por mayoría dentro de la propia asamblea. Me explico, ¿no? Primero, 2 accionistas para suscribir el acta y los que son los que van a quedar autorizados para firmar en nombre de todos el acta que debe confeccionarse, desde ya le anticipo, dentro de los 5 días determinada la asamblea. Punto segundo, consideración de abrir una sucursal de la empresa en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Punto tercero, destinar la suma de 500.000 pesos a esos efectos en su caso, es decir, en el caso de que se haya aprobado el punto segundo. Ese orden del día es inmodificable después que hemos hecho la publicación de edicto al que nos referimos enseguida. Salvo 3 casos. En 3 casos la ley permite que se modifique el orden del día para tratar en una asamblea, tanto ordinaria como extraordinaria. El primer caso es para agregar el punto 2 accionistas para firmar un auto, para firmar el acta. Vamos a suponer que yo me haya olvidado de consignar el punto primero. Entonces, la ley entiende que tratándose de un acto formal, no hay por qué invalidar el acto, ¿no es cierto?, volver a hacer una convocatoria, volver a hacer publicaciones y todo lo demás. Entonces permite que la asamblea disponga incorporar, por mayoría por supuesto, incorporar como punto 10 o 11 o 12 que corresponda a cualquiera, el siguiente, al último, 2 accionistas para firmar el acta. Elección de 2 accionistas para firmar el acta. Esa es una de las excepciones. ¿Cómo se trata? Se trata de un tema, diría, menor, de un tema formal, de evitar un mal mayor, ¿no es cierto?, por un olvido o inexperiencia de quien está haciendo la convocatoria y haciendo la publicación de edictos. El segundo de las excepciones es cuando se trata de un tema conexo. Vamos a suponer, dejemos el orden del día que estamos tratando y vamos a suponer que el orden del día trate sobre la remoción de todos los directores por incumplimiento a la ley o al estatuto. Es decir, queremos sacar a todos los directores. Y vamos a la asamblea y votamos que sí, que los removemos a todos los directores. Por supuesto, después ponemos elegir nuevos directores, etcétera, etcétera. Pero vamos a poder agregar, por estar conexo, la acción de responsabilidad social. ¿Qué es la acción de responsabilidad social? Es una acción por la cual la sociedad va a perseguir a todos esos directores que hemos removido con causa por incumplimiento a la ley y al estatuto. Vamos a poder hacerle la acción de responsabilidad social que persigue que esos directores reembolsen a la sociedad los daños producidos por su irregular actuación. ¿Se dan cuenta? Es una cuestión conexa. Los corro de directores y les digo, señores, y los corro con causa, ustedes han cometido violaciones a la ley y al estatuto y por lo tanto tienen que pagar los daños y perjuicios que le hayan causado a la sociedad. Entonces, ese tema también votado en la asamblea se puede agregar al orden del día. Es la segunda de las excepciones. Primero, les recuerdo, agregar los 2 accionistas para firmar el acta. Segundo, que se trate de una cuestión conexa como la acción de responsabilidad cuando se ha removido en esa asamblea a los administradores, con causa, es decir, por incumplimiento de la ley o al estatuto. La tercera es
cuando está presente el 100% del capital social, es decir, estamos todos los socios en la asamblea, y comprende tanto a los socios con derecho a voto como las acciones sin derecho a voto. Roberto le va a dar seguramente, no sé si en la próxima o en la otra, el estatuto de socio y sus derechos. Van a ver que va a haber acciones, ¿no es cierto?, que tienen derecho a voto y acciones que no tienen derecho a voto. Las acciones que están privilegiadas con beneficios patrimoniales no tienen derecho a voto si así lo define el estatuto, pero sí tienen derecho de voz, que lo hemos explicado ya cuando hemos explicado, ¿no es cierto?, la cuestión relacionada con el derecho de información. Entonces, para que consideremos que está presente el 100% del capital social, tiene que estar tanto las acciones con derecho a voto como las acciones sin derecho a voto. Entonces, cuando está presente el 100% del capital social, acciones con derecho a voto y acciones sin derecho a voto, la sociedad puede, se puede disponer que se agregue cualquier punto del orden del día, ¿no es cierto?, con el voto mayoritario de ese 100%. No sé si he sido claro, me parece que al final no, así que les voy a repetir. Primera es los dos accionistas para firmar el acto. Segundo, cuando tienen conexidad, como el caso de la remoción de los directores y la acción de responsabilidad social. Y la tercera es cuando se encuentra presente el 100% del capital social y se decide, por mayoría, incorporar un acto, un punto más para el tratamiento de un tema que no estaba en el orden del día. Pero con un accionista que tenga una acción, o no está presente alguno de los directores, alguno de los accionistas que no tenga derecho a voto, la asamblea no puede modificar el estatuto, el orden del día propuesto. Es una cuestión de seguridad de los accionistas. Por ejemplo, me quieren meter, ¿no es cierto? Estoy yo accionista con un 0,1% y resulta que quieren incorporarme, ¿no es cierto?, que tratemos, por ejemplo, hacer una sucursal en Córdoba. Y yo no estoy preparado para estudiar y contestar eso. Todos dicen, sí, sí, qué bien, Córdoba, Córdoba está pujante, nos pongamos en Córdoba, Córdoba es una muy buena plaza, esto. Y yo no estoy preparado. Entonces yo con el 001 digo, ¿no es cierto?, me voy, no estoy presente. Entonces no se puede tratar. Me expliqué, ¿verdad? No se puede tratar el punto. ¿Por qué? Porque no está el 100% del capital social. Que reitero, acciones con derecho a voto y acciones sin derecho a voto. El tercer paso para lograr una decisión válida es el tema de la publicidad. En las sociedades anónimas, para notificar a los accionistas la existencia de la asamblea, la convocatoria asamblea y su orden del día, es necesario la publicación de edictos, tanto en la asamblea ordinaria como extraordinaria. Es decir, tienen que publicarse edictos en el boletín oficial. Boletín oficial hay que sacar un edicto, ¿no es cierto?, por el cual, firmado por el presidente, por el cual llama, convoca a la asamblea. Si alguno ha tenido un orden del día, puede ir en orden del día, un boletín oficial, puede ir a la página de sociedades y va a haber enorme cantidad de convocatorias a asamblea. Entonces resulta de que tiene que publicar el edicto en el boletín oficial, donde tiene que decir el nombre de la sociedad, el YUN, que es sociedad anónima, se comunica a los señores accionistas que el día 7 de mayo, vamos a suponer que no estamos pasando ninguna emergencia terrible como la que estamos pasando, el 7 de mayo a las 18 horas en la sede social de la calle Talcahuano 38, el tercero B, se llevará a cabo la asamblea ordinaria, ¿no es cierto?, para tratar el siguiente orden del día. Y dice el orden del día que venimos trabajando, es decir, primero, 2 accionistas para firmar el acta, segundo, consideración de abrir una sucursal en Tucumán y autorizar la suma de 500.000 pesos como tercer punto, ¿no es cierto?, a los efectos en su caso, es decir, en caso de que se apruebe la propuesta. Dice el orden del día, debe decir dónde está, ya lo digo, que va a ser en Talcahuano 38, digo el horario y además pongo, si no hay quórum suficiente en primera convocatoria,
Una hora después se celebrará en segunda convocatoria. Tranquilo que eso lo vamos a ver enseguidita. Enseguida vamos a explicar qué es eso de primera convocatoria y segunda convocatoria. Ese edicto también se acostumbra a poner, y creo que es obligatorio por las normas de la IGJ acá en Buenos Aires, Inspección General de Justicia, que se debe recordar a los accionistas que deben notificar su presencia con una anticipación de 3 días antes de la asamblea, sin contar el día de la asamblea. Es decir, cualquier accionista que quiera asistir a la asamblea tiene que notificar mediante una simple carta: señor, vengo a hacer saber que voy a asistir a la asamblea citada para el día tal, ¿no es cierto?, a horas tal. Eso es muy importante, porque si no haces la notificación, no te van a dejar entrar. Es decir, no vas a poder participar, aunque te vayas a seguir y te pongas desde las 5 de la tarde a esperar. Cuando lleguen las 6 de la tarde, decir: señor, perdóneme, pero usted no ha avisado con la anticipación legal y en consecuencia no puede participar. Así que es un detalle muy importante. 3 días antes, sin contar el día de la asamblea. El edicto, como les dije, va firmado, ¿no es cierto?, por el presidente, ¿no es cierto?, y se publica. ¿Cuándo se publica? Se publica con 10 días de anticipación. 10 días de anticipación a la fecha de asamblea hay que publicar el edicto. Hay que publicarlo por 5 días y con no con más de 30 días. Es decir, volvamos. Publicación de edicto. Publicación de edicto, hay que publicar el edicto donde se transcribe el orden del día, donde se fija dónde se va a hacer la asamblea, el lugar, la fecha, el hora, el horario, y si va a hacer o no segunda convocatoria si no se logra quórum en la primera. 5 días hay que publicar eso. ¿En dónde? En el boletín oficial. En el boletín oficial. ¿Con cuánto de anticipación? Con 10 días de anticipación a la fecha de la asamblea, sin contar el día de la asamblea. ¿Para qué es esto? Porque imagínense que yo no puedo sacar un edicto y decirle: mañana tenemos una asamblea, porque capaz que mañana, siempre pensando que no estamos viviendo esta situación de emergencia, mañana a las 6 de la tarde hay una asamblea en la sociedad del Yunque S.A. Dicen: pero están locos, yo mañana tengo un compromiso, o mañana tengo que viajar a Rosario, o tengo que irme a Mar del Plata, o tengo que viajar a Formosa, o al mismo Tucumán, si quieren. Es decir, tengo ya programada mi agenda. En cambio, si yo le doy 10 días para que ustedes programen la asamblea a contar de la última publicación de edicto, ustedes arreglan su agenda y dicen: bueno, perfecto, yo el día tal, a 18 horas, tengo que ir a la asamblea del Yunque Sociedad Anónima. Ojo, 3 días antes tengo que avisar que voy a asistir. Ahora creo que quedó claro. Y no más de 30 días. Claro, imagínense ustedes, ¿no es cierto?, que por ejemplo yo les diga que vamos a hacer una asamblea, ¿no es cierto?, el 8 de mayo del 2035. El único que sabe dónde vamos a estar el 8 de mayo del 2035 soy yo, que sé que voy a estar guardado. Pero ustedes no saben dónde van a estar. Capaz que están trabajando, están afuera, están esto. Pueden ir por representantes. Si están afuera, tienen tiempo de darle la autorización correspondiente para participar en la asamblea. Entonces, concretando, edictos. Se provoca, ¿en dónde? Boletín oficial. ¿Cuánto tiempo? 5 días. Anticipación, no más de 10 días de anticipación, sin contar el día de la asamblea. Y máximo 30 días de la asamblea. Es decir, no puedo tomar tanto por una razón, porque como les dije recién, ustedes no pueden saber qué van a hacer de aquí en el año 2035. Cuando se trata de sociedades que cotizan en bolsa, va a necesitar, y los del 299, es decir, las asambleas abiertas, va a necesitar que además del boletín oficial se publique en un diario de amplia circulación de la República Argentina. Es decir, que va a tener 2 edictos en ese caso. Los 2 edictos son exactamente iguales en cuanto al aspecto interno de los edictos. Les recomiendo ver los edictos. En cualquier diario van a encontrar, inclusive en el Derecho, van a encontrar, ¿no es cierto?, que están un ejemplo de edictos que yo los sé llevar a las clases cuando son presenciales.
pero aquí no advertí tomar uno para mostrarles y además tampoco sabía cómo hacerlo, me parece. Entonces ahí estamos cumpliendo con la publicidad. Ya hemos dicho que viene primero convocatoria, segundo orden del día, tercero publicidad. Le vamos haciendo un cuadrito a cada una de estas cosas. Y ahora nos toca preguntarnos si podemos omitir la publicidad. ¿Hay algún modelo, alguna disposición que permita que no tengamos que hacer la publicación de edictos, que además de ser caro hay que tener una serie de requisitos y todo lo demás? La respuesta es sí. Se puede hacer las asambleas por la denominada asamblea unánime. Pero el nombre de asamblea unánime, cuidado, no confundir, porque cuando nosotros le preguntamos de no el tipo de asamblea, ustedes contestan, sí, 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 señores, hay asambleas ordinarias, extraordinarias y asamblea unánime. No es así. La asamblea unánime es solo un procedimiento que evita la publicación de edictos y que me permite a mí hacer una asamblea, ¿no es cierto?, dentro de media hora. ¿Por qué? Porque yo hago la convocatoria y la convoco de aquí media hora. Porque los requisitos para que sea una asamblea unánime son dos, y esto no es propaganda política. La primera, que se encuentra presente el 100% del capital social, como hemos visto anteriormente, es decir, estén presentes tanto los socios que tienen acciones con derecho a voto como los socios que no tienen derecho a acción derecho a voto. Tiene que estar el 100% presente. Y además deben tomarse todas las resoluciones por unanimidad. ¿Me explico? Es decir, que nadie puede votar en contra ni estar ausente, pues ya hemos visto que hay, ¿no es cierto?, una cuestión relacionada con que esté presente el 100% del capital social. En esas condiciones, yo tengo todos los accionistas acá en mi casa, ¿no es cierto? Vamos a poner, no son los 300 de antes, vamos a suponer que sean 6 accionistas, están en mi casa, entonces yo, si pudieran, no violo la cuarentena para nada, ¿no? Absolutamente, y aconsejo que la respeten ustedes también lo máximo que puedan. Pero vamos a suponer, ya decimos en las clases, estamos suponiendo que no hay ninguna situación de emergencia como la que estamos. Entonces están acá los 6 miembros, es decir, que tengo todos los accionistas con derecho a voto y sin derecho a voto. Entonces yo pongo en el acta de convocatoria, yo soy el presidente, pongo en el acto de convocatoria que el directorio está también presente, ¿no es cierto? Y decidimos por unanimidad del directorio convocar para dentro de media hora, es decir, son las 20:14, vamos a ponerle que la pongamos para las 21. Y a las 21 empezamos el acta de asamblea. ¿Por qué? Porque estamos todos los accionistas presentes. Entonces no necesito publicación de edictos, ¿no es cierto? Porque la voy a hacer por el sistema de asamblea unánime. Es más, en el acta de convocatorio pongo que el directorio pone que el presidente afirma que se va a realizar por el sistema de asamblea unánime y en consecuencia no es necesario la publicación de edictos. No se confundan, la asamblea unánime es un procedimiento técnico para celebrar una asamblea sin publicación de edictos. Todos los demás elementos que ven, como venimos viendo, son obligatorios. Es decir, tiene que haber una convocatoria, tiene que haber un orden del día. Lo único que salvamos con eso es la asamblea. ¿Está claro, verdad? Yo creo que sí. Bien, sigamos. ¿Cuál es el cuarto elemento que tenemos para obtener una resolución válida? El cuarto es el quórum. ¿Qué es el quórum? El quórum es la cantidad de acciones con derecho a voto que tienen que estar presentes para sesionar válidamente. Es decir, que es el número mínimo de accionistas que tienen que participar, que son aquellos que tengan derecho a voto. Y va a depender de dos variables. Dos variables van a ser las que van a determinar qué porcentaje es. Por un lado, si se trata de asamblea ordinaria, que ustedes saben que son aquellos actos normales dedicados a cumplir con el objeto social. En este caso, y en la segunda variable va a ser si es primera convocatoria
o segunda convocatoria. ¿Qué es esto de primera y segunda convocatoria? Es muy fácil. Yo creo que ustedes deben haber rendido alguna vez examen, sea en la universidad o en el secundario, en donde directamente dice vamos a pasar doble lista. Esto es lo mismo. Aquí se agarra y se llama, en los exámenes, se llama de A a la Z. Y después de terminar la Z, se vuelve a empezar a pasar a llamar de vuelta y pueden ingresar los que no hayan rendido, por supuesto, a rendir el examen. Eso es una doble vuelta, digamos, ¿no es cierto?, que se hace y se le llama segunda convocatoria. Que para que haya segunda convocatoria tiene que haberse puesto en el edicto. Nos recordamos, en el edicto hemos puesto que si no habiendo quórum en primera convocatoria, la asamblea se realizará una hora después, ¿no es cierto?, en segunda convocatoria. Entonces estamos en la asamblea ordinaria, primera convocatoria. ¿Cuál es el quórum? El quórum en la ley dice mayoría absoluta de capital social. ¿Qué es mayoría absoluta de capital social? Creo que ya lo hemos visto, pero lo vuelvo a decir y lo voy a decir hasta el cansancio. Cuando hablamos de mayoría absoluta de capital social, nos estamos refiriendo al 100%. Entonces la mayoría absoluta de capital social es el 50% más una acción. Nosotros usamos en el trato cotidiano, decimos el 51%. Esa sería, pero en realidad técnicamente es 50% más una acción, porque ya es mayoría con relación al 49 y pico de acciones que puede quedar. 49% y pico de acciones que puede quedar. Entonces allí se necesita ese, salvo que el estatuto estableciera uno mayor, es decir, no uno menor. ¿Para qué es el quórum? El quórum es para proteger a las minorías, para que no se junten el 5%, ¿no es cierto?, y resulta que tomen las decisiones. Es decir, en primera convocatoria esta. Pero fíjense, en la ordinaria, en segunda convocatoria, la ley dice, señores, cualquiera sea el número que esté presente. Es decir, que si va el 5%, las decisiones, va a haber quórum para funcionar en segunda convocatoria y vamos a ver que los votos va a imponer la decisión la mitad, ¿no es cierto?, el 50% más una acción. Es decir, que si va el 10%, con el 5% más 1 está aprobada la moción. ¿Para qué es esto, esta cuestión? ¿Por qué en la primera se vuelve, de asamblea ordinaria, se vuelve como duro, digamos, protege? Pero después los deja a que cualquier minoría maneje la sociedad, porque la asamblea ordinaria es un órgano necesario, indispensable, esencial y transitorio. Las primeras tres palabras la entienden. ¿Y transitorio por qué? Porque se convoca la asamblea, se termina la asamblea y se disuelve. ¿Estamos? Porque si no la sociedad no podría andar, porque tiene que elegir directores porque terminó el mandato y bueno, y resulta que no le va a nadie o le va solamente ese 5%. ¿Y cómo hace la sociedad para continuar? O tiene que aprobar balances, o tiene que aprobar la gestión de los directores, o tiene que remover a los directores. Entonces dice, primero yo los protejo a las minorías, pero después me preocupo de que la sociedad funcione. ¿Y cómo me preocupo? Facilitando que pueda funcionar con un quórum pequeño, ya ven, el que existiera en ese momento. Es decir, cualquiera sea su número, dice la ley. Entonces, esa es la razón de las cuestiones. Tenemos entonces, asambleas ordinarias, necesita 51%, ¿no es cierto?, para, en los términos que le he dicho, como quórum en primera convocatoria. Pero si hemos puesto que va a funcionar en segunda convocatoria, ¿no es cierto?, va a tener cualquiera sea el número. Ojo que tiene que figurar en el edicto, que va a haber segunda convocatoria. Y vamos a las extraordinarias. Las extraordinarias, como ustedes saben, son aquellas que modifican el estatuto social. Y hay dos tipos de modificaciones. Una modificación de elementos que la cuestión que se va a modificar no le produce un grave agravio al accionista. Mientras hay otras que son muy graves, severas, le produce severos daños al accionista y yo acostumbro a denominarles patear el tablero. Creo que lo desarrollamos un poco, sí, lo podemos desarrollar ahora mismo. Entonces tenemos que hay las asambleas ordinarias y las asambleas extraordinarias. Veamos primero la cuestión del quórum
y después vamos a más abajo lo vamos a hablar. Las cuestiones de las asambleas ordinarias y extraordinarias y cuando hablemos sobre la votación. En el caso entonces del quórum en las extraordinarias, la ley dice, señores, puede haber, para funcionar en primera convocatoria, las asambleas extraordinarias tienen que estar presente el 60% del capital social, salvo que el estatuto estableciera uno mayor, es decir, que está protegiendo a la minoría. Puede haber un accionista que tenga el 55% y está él solo y no va a poder funcionar porque la ley le dice el 60%. Y si en el estatuto han querido disponer más, pueden haber puesto el 80%. Es decir, ya deja a la libre voluntad de los accionistas al momento de la constitución del acto o de alguna asamblea extraordinaria que haya modificado el punto. Y en segunda convocatoria, dice, señores, la ley dice el 30%, salvo que el estatuto establezca uno mayor o menor. Ahí les deja la libertad de los accionistas, ¿no es cierto?, para que si quieren estimar un número mayor o un número menor. Era claro, ¿verdad? 30%, pero yo puedo haber puesto en el estatuto que en vez del 30 hacia el 20%, o puedo haber puesto que en vez del 30 hacia el 50%. Me explico, ¿verdad? Estos son entonces el quórum, que reitero, es la necesidad de la existencia en la asamblea de un número mínimo de accionistas que depende del tipo de asamblea y si es en primera o segunda convocatoria, como hemos visto. Visto esto, pasamos al siguiente punto. Después del quórum, pasamos a la deliberación. En la práctica, están ya reunidos, han firmado los accionistas el libro de asistencia a asamblea, que es uno de los 4 libros societarios que se los vuelvo a repetir, libro de actas de acciones, de accionistas, libro de registro de acciones, que es muy importante, ya les expliqué, porque el Código Civil establece en caso de pérdida o extravío un sistema muy complejo para solicitar uno nuevo. Segundo, el libro de actas de asamblea. Tercero, el libro de actas de directorio. Y cuarto, el libro de asistencia a asamblea. Es decir, de los que están presentes en la asamblea. Y entonces hemos visto que en el edicto, por supuesto, se ha publicado la fecha, etcétera, etcétera, y ya estamos en que están reunidos, han pasado ya a la sala donde vamos a celebrar la asamblea. Entonces el presidente, que es quien preside la asamblea, salvo que la asamblea quiera disponer por mayoría que la disponga, que la presida otra persona, en el caso de que el presidente no pudiera, porque esa es una facultad propia del presidente. Bien, entonces, presidente, señores, se encuentra el quórum presente, habiendo quórum suficiente, estando en el horario, vamos a comenzar la asamblea y en este acto la doy por comenzada. ¿Hay alguno que quiera hacer alguna manifestación? Bien, pasamos a tratar el orden del día. Primer orden del día, 2 accionistas para firmar el acta. Uno dice que lo firme Juan Pérez y otro que lo firme José Gómez. El que saque mayoría va a ser el que va a uno de los firmantes. Después se hace por el segundo firmante y los 2 que salgan van a ser los que van a firmar el acta. También les advierto que cuando ustedes tengan mayoría, por ejemplo, vamos a suponer que ustedes como abogados están representando a socios que tienen el 51% de las acciones de la sociedad, ¿no es cierto? Les aconsejo designar ustedes quienes van a firmar el acta y no se dejen, diríamos, chamullar, no se dejen apalabrear, convencer por el abogado de la otra parte, porque el abogado de la minoría que va a venir, yo soy abogado de la minoría y vengo a vos, abogado de la mayoría, y te digo, che, doctor, ¿no le parece que deberíamos poner uno por la mayoría y uno por
por la minoría, va a haber mayor trascendencia, transparencia. Además, con esto vamos a acercar un poco a los socios que están enfrentados, porque casi siempre las asambleas en la pequeña y la mediana empresa, presenciales, como las que estamos haciendo nosotros en este acto, ¿no es cierto?, se efectúan por razones de que hay conflictos societarios. Y en el conflicto societario vos tenés que ser lo suficientemente fuerte como para saber decir no. ¿Por qué? Porque si no le haces perder derechos. Suponete que venga y yo soy el abogado y te digo, venga, pongamos uno cada uno, doctor, ¿qué le parece? Bueno, perfecto. Entonces, designa la mayoría uno y designo yo uno de la minoría. Si me designo a mí mismo, si fuese así, me hago designar, me hago votar, la mayoría me acepta. Para que te firme el acta, ¿sabés lo que va a tener que elaborar? Vos no sabés lo que va a tener que elaborar. No, que no se dijo tal cosa, se dijo tal otro, miremos la grabación, no, que no se interpreta, que esto, que lo otro, vas a sufrir como loco. Entonces, si vos tenés el 51, mire, doctor, lamentablemente no puedo, mi cliente me ha pedido expresamente que firmen tales y tales, yo lo lamento, cualquier cosa que pueda hacer por usted me lo dice, pero ¿sabe qué? Yo tengo que votar los dos que me dijo mi cliente. Es decir, no te arriesgues a tener después el problema por haber tenido una cortesía de que no te firmen el acta en el momento oportuno y te hagan tener una asamblea o tengas que ir a pedir judicialmente que lo citen a firmar la asamblea. No te equivoques. Hacé valer el derecho y el peso. Porque esas son las sociedades, sobre todo las anónimas, que son sociedades de capital, donde la mayoría de capital es la que manda, la mayoría absoluta de capital, como es el 51%. Bien, entonces les decía que estábamos en el tema de que ya estábamos constituidos y estábamos en el primer tema de elecciones de dos accionistas para firmar el acta. Ya está solucionado porque la mayoría ha impuesto sus dos candidatos. Pasamos entonces a considerar el segundo punto del orden del día. Segundo punto del orden del día, consideración de abrir una sucursal en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Allí tiene que haber lo que se llama deliberación. Tiene que haber una fundamentación por parte del presidente, puede ser, o por parte de algunos de los accionistas, de la conveniencia de abrir la sucursal. Y también puede haber la réplica de la minoría oponiéndose. Lo que tiene que haber es una deliberación. La ley y la justicia le da mucha importancia a la deliberación, porque allí también se puede hacer uso del derecho de voz, es decir, el derecho que creo que ya hemos visto cuando hablamos del tema el derecho de información. El derecho de voz es el derecho de información expresado en las asambleas, en la cual cualquier accionista puede levantar la mano y decir, señor presidente, quisiera preguntarle a usted tal cosa, o quisiera preguntarle al síndico, o quisiera preguntarle al contador si se encuentra, si cuántos fondos, si han hecho un plan de trabajos, si tienen, ¿no es cierto?, hay un nombre técnico que no me sale en este momento, el plan de inversiones, no me acuerdo, pero no se hace, tiene que venir fundado, señores, vamos a abrir una sucursal en Tucumán, ¿no es cierto? Y entonces así, después de haber hecho la deliberación correspondiente, se vota, y yo les aconsejo siempre poner que luego de amplio y generoso debate, en donde se ha sostenido la posición tal y la posición tal, indicando quién ha dicho una cosa, quién ha dicho la otra, ¿no es cierto? Se resuelve, y ahí se resuelve con el voto positivo de fulano, 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 los accionistas tales, y el negativo de fulano, fulano y fulano. Se pasa al tercer punto, los 500.000 pesos. Como se aprobó el primero, corresponde que tratemos los 500.000 pesos, habíamos dicho que se iba a destinar. Y ahí, por ejemplo, sin uso del derecho de voz, un accionista pide la palabra, le dice, señor presidente, le pediría que el síndico informe la existencia del cash suficiente para efectuar ese gasto, ¿no es cierto?, para la instalación en Tucumán de la sucursal de la sociedad. El síndico tiene obligación de contestar. Y además, inclusive, la ley permite en ese derecho de voz, en esa deliberación, permite que yo me dirija a uno de los
socios, y también le efectúe una pregunta, o le diga, ¿y usted considera que Tucumán es una buena plaza cuando en este momento, ¿no es cierto?, Tucumán está sufriendo una recesión muy grande, tiene problemas, ¿no es cierto?, con su cupo azucarero, que el limonero que exportaba a Estados Unidos, y tiene problemas, ¿no es cierto?, con la caña de azúcar con relación al precio del azúcar. ¿Le parece a usted conveniente, ¿no es cierto? No. Y el otro le contestará, mire, es cierto, pero la verdad que se ha conseguido últimamente que la cuota de exportaciones a Estados Unidos se restablezca del limón, las cosechas en su mayoría vienen 3 a 2, siempre son muy buenas. No se olvide que Tucumán es una de las primeras exportadoras, o creo que la primera exportadora de limón, ¿no es cierto? Sobre todo a través del puerto de Bélgica, que en este momento no me acuerdo. Y tiene una población muy grande, es decir, que podemos tener una puerta de consumo muy importante. Como se dan cuenta, cada uno defiende su idea, pero eso tiene que contar en el acta, que vamos a ver que es obligación hacerla. Si no se hace deliberación, la sociedad, la asamblea puede ser declarada nula, como lo ha dicho la jurisprudencia, y que lo vamos a ver cuando hablemos, y vamos a hablar conmigo, el tema de impugnación de asambleas. Vamos a ver que los accionistas disidentes van a poder impugnar la asamblea, y el juez podrá decir, señor, no habiéndose hecho y respetado la ley en el sentido de otorgar la posibilidad del diálogo y que hagan derecho del derecho de voz, declaro nula la asamblea. Es que sí que es muy importante. Recuerden entonces de poner el luego de amplio debate, de amplio y generoso debate, donde se dijo tal cosa. Tiene que ser un resumen, no tenés que poner todo lo que uno ha dicho. Donde los accionistas tales manifestaron sobre la situación económica de Tucumán, respondió fulano de tal, ¿no es cierto?, el accionista tal, señalando la pujanza y señalando con la industria del limón y la industria azucarera, y señalando además el índice de población de Tucumán por metro cuadrado, ¿no es cierto? Y la gran concentración. Tucumán es una provincia muy chica y superpoblada, creo que la población con mayor densidad de población del país. Es decir, cada uno da su argumento y uno lo hace constar en el acta, ¿no? Entonces, terminado el debate, el presidente pregunta, señores, ¿alguno más que quiera hacer uso de la palabra? Bueno, no hay más, pasamos a la votación. También a veces el presidente, cuando se hace muy largo, tiene que ponerle término a la palabra y lo pone a votación, porque el que maneja la asamblea son los socios, no el presidente. El presidente es el que dirige, pero los que votan son, por ejemplo, uno dirá, atento a la cantidad de oradores, pido que sea 10 minutos cada uno, ¿no? Entonces, pongo a moción de la asamblea, dice el presidente, pongo a moción de la asamblea, efectuado por fulano de tal, y en el sentido de que la palabra sea dada solamente por 10 minutos cada uno. Entonces vota, la mayoría se va a imponer, y entonces yo tengo que tener un reloj a la par, y cuando está hablando ya, y ya están llegando los 10 minutos, decir, le queda un minuto, señor accionista fulano de tal. Y después se ha terminado su tiempo, señor accionista, ¿no? Y entonces allí sigue dando la palabra, y después cuando se han agotado el temario, o a veces se hace una lista y te dice a ver quiénes se anotan, y ya se cerró la lista de gente que quiere hacer uso de ese derecho. ¿Me explico? Le estoy dando alguna simulación de una asamblea a los efectos que lo comprendan mejor. Y entonces se pasa a la votación. Y es aquí donde digo que voy a explicarles el tema de la asamblea extraordinaria, ordinaria y extraordinaria en cuanto a las mayorías. Lo primero que tenemos que ver es qué puede decidir un órgano de gobierno, qué puede decidir las asambleas. Ya dijimos que las asambleas deciden, las ordinarias, los casos que hacen al giro diario de la empresa, como esta que estamos tratando. Esta es una asamblea ordinaria, se quiere abrir otra boca comercial en San Miguel de Tucumán y destinar un dinero para hacer una inversión, ¿no? Eso es un acto ordinario. También es un acto ordinario elegir los directores, es un acto ordinario remover los directores con causa o sin causa, porque los directores son removibles ad nutum, es decir, no se necesita causa alguna
para nombrarlo hoy y sacarlo mañana. Mientras tenga la mayoría de la asamblea y la asamblea haya sido convocada legalmente, sería perfecto, ¿no es cierto?, que se remueva a un director sin causa alguna. Bien, vamos a las ordinarias. ¿Qué mayoría se necesita para aprobar esas decisiones? En las asambleas ordinarias se necesita el voto mayoritario de mayoría presente. De mayoría presente. Si está el 40%, se necesita el 20% más una acción. Si está el 5%, esto en segunda convocatoria, ¿no es cierto? En segunda convocatoria, si está el 5%, se necesitará el 2,5 más una acción. ¿No? ¿Me explico? Es decir que, pero por favor distínganme bien lo que es mayoría absoluta de capital, que se toma como si estuviera presente el 100%, de mayoría presente. Mayoría presente son los que estamos acá. ¿Cuánto estamos? El 60%. Bueno, ¿cuál es la mayoría? El 30% más una acción. Esa es una distinción básica, por favor, que no pueden confundir. Porque ya hemos dicho que cuando hablamos de mayoría absoluta de capital social, ¿no es cierto?, nos estamos refiriendo a referir al 100%. En cambio, cuando hablamos de mayoría de voto presente, son los que estamos acá. ¿Me explico? Fíjense que eso es muy importante distinguir, porque te estoy hablando que en segunda convocatoria podés aprobar si vaya el 1%, entonces, ¿por qué? Porque es de capital presente. Y presente somos los que estamos. ¿Me hago entender? Presente. Yo estoy aquí, yo voto. ¿Cuánto tengo yo? El 1,6. ¿Y cuánto están presentes? El 2%. Bueno, la decisión la voy a ganar yo. ¿Por qué? Porque tengo la mayoría de los votos presentes existentes. Queda claro, ¿verdad? Bien, pasemos a las extraordinarias. Las extraordinarias, que ustedes saben que son aquellas que modifican el capital, tiene dos tipos de asamblea extraordinaria. Una asamblea extraordinaria común. La asamblea extraordinaria común es aquella que modifica el estatuto, pero modifica suavemente, modifica cosas que te pueden perjudicar, pero no te causan un perjuicio impresionante. Por ejemplo, cambiar la fecha de finalización del ejercicio. El estatuto tiene que establecerse cuando finaliza cada ejercicio anual, que es a la fecha que tiene que hacerse el balance. Y por ejemplo, en el estatuto que nosotros firmamos originariamente cuando hicimos la sociedad, figuraba que era el 31 de diciembre de cada año. Sin embargo, yo, supuestamente, el que tiene la mayoría dice, caramba, tenemos siempre dificultad porque viene enero, después se van de vacaciones los contadores, siempre tenemos problemas y recuerden que después del cierre de ejercicio, la sociedad tiene 4 meses para aprobar, para convocar a la asamblea y que apruebe o no el balance. Entonces dice, lo vamos a pasar al 30 de junio. Entonces ya va el 30 de junio, vamos a tener julio, agosto, septiembre y el 30 de octubre, hasta el 30 de octubre para hacer la asamblea que considere la aprobación o no del balance. Entonces la quieren pasar al 30 de junio. Claro, es un problema porque vos venías bien, vos decías era hasta abril, hasta el 30 de abril, siempre se llamaba más o menos en esa época, venías descansado de las vacaciones, tenías ganas. No, y te pueden perjudicar porque la mayoría dice, señores, para el 30 de junio y pasó para el 30 de junio. Está claro, ¿verdad? O te cambian el domicilio dentro del país. Te lo llevan a Tucumán. También te perjudica. Para ir a la asamblea tenés que ir allá o tendrás que nombrar un representante. ¿Me explico? Acá querías pasar por la sede social y te tomabas un transporte público, ¿no es cierto? Y te ibas o tomabas un taxi o te ibas caminando, que es muy bueno caminar, según dicen. Bien, entonces, ahí te causa un daño, te causa un perjuicio, es una asamblea extraordinaria común. Pero hay asambleas extraordinarias especiales que te patean el tablero en los términos de ajedrez. Yo estoy convencido que todos ustedes saben o han jugado alguna vez o han visto jugar una partida de ajedrez. Y vamos a suponer que yo estoy jugando y voy perdiendo, ¿no es cierto? Y agarro y le doy una patada a la mesa y todas las piezas se desperdician, se van por todos lados.
le he causado un agravio impresionante al que está jugando y también a los espectadores que estarán mirando. Eso es una asamblea, lo que va a tratar las asambleas extraordinarias especiales. Fíjense, el artículo 244 en su última parte, que les quiero pedir que por favor lo lean perfectamente bien, a todo el 244 porque trata justamente de las asambleas, pero las asambleas especiales, extraordinarias especiales, cuáles son los casos, no solo en ese espacio de la última parte, sino están dentro de la ley 19.550, repartido en otros casos, ¿no es cierto?, que son de asambleas especiales extraordinarias. ¿Cuáles son? Por ejemplo, se me ocurre cambiar, ¿no es cierto?, la sede social fuera del país. Por ejemplo, llevarla a Bagdad. La verdad que Bagdad no es un momento especial para irse a llevar una sociedad, pero el 55-51% puede todo, entonces me aplican la mayoría y vamos a tratar la sociedad, vamos a pasar la sociedad a Bagdad. ¿Me explico? Fíjense si te estoy pateando el tablero o no. No es ir a Tucumán dentro de la República, que hablamos el mismo idioma, que esto, que lo otro. Hasta algún amigo tendrás. Seguro, porque los tucumanos somos muy amigueros. Entonces, ocurre que te quieren llevar, esa es una. Otra, te hagan un cambio fundamental de objeto. Nuestra sociedad para fabricar pulóveres, ¿se acuerdan? El Yunque, Sociedad Anónima, fabricábamos pulóveres, textil y vendíamos. Y ahora resulta, ¿no es cierto?, que la mayoría quiere, y consta en uno de los puntos del orden del día, modificar el objeto social dedicando a turismo a la luna. Exagero desde luego, pero podría ser extracción de petróleo, ¿no? En este momento que el petróleo está por el suelo, pero supónganse que sea extracción de petróleo para darle un poco más de realidad. Aunque a mí los ejemplos me gusta hacer con un distanciamiento muy grande para marcar la diferencia, aún cayendo a veces en el ridículo. Entonces tenemos que, no, uno de ustedes dice, no, yo entré en la sociedad porque nos íbamos a dedicar a hacer textil. Y yo textil algo entiendo, puedo hablar, puedo mirar esto, puedo recomendar gente, puedo hasta vender acciones, venderle las acciones a otros que conozco, a otra gente que puede estar interesada. Pero en el petróleo, ¿qué sabemos de petróleo? Señor presidente, en medio del debate, se propone cambiar, ¿no es cierto?, la asamblea de petróleo. Quisiera saber quién sabe aquí de petróleo, quién es el técnico. Y el presidente le contestará, ¿no es cierto?, que para el caso de ser aprobado se van a contratar los especialistas con mayor conocimiento en el país sobre la extracción de petróleo, sobre todo del tipo de extracción de petróleo cuyas reservas mayores, entre las reservas mayores del mundo, están a las de vaca muerta. Es decir, que creo, ¿no es cierto?, de que no es necesario el conocimiento de los accionistas, ¿no?, para tomar una decisión cuando hay asesores que pueden ser contratados. Pero sí, es que ahora vamos a ver, contratar asesores, yo no sé si el capital va a funcionar, yo no sé cómo va el mercado, ¿me explico? Por eso se extraña, pues están pateando el tablero, porque están haciendo un cambio fundamental del objeto. Es fundamental, ¿no? De textil al petróleo o de textil a la luna, llevar turistas a la luna. Están pateando el tablero. ¿Me explico? Otra, por ejemplo, te van a prorrogar la sociedad. La sociedad se vencía el 30 de julio del 2020, es decir, de aquí 3 meses. Vos lo estabas contando, refregándote las manos, voy a hacer el último balance, me van a devolver la plata que yo puse y además me van a dar la parte del patrimonio que corresponde a esas empresas. Háganse de cuenta que es una pizza, ¿no es cierto? Y me tienen que dar la parte de la pizza conforme las acciones que yo tenga. ¿Ah? Y resulta que viene y dice, señora, propongo, propuesto en el orden del día, que se propone prorrogar la sociedad hasta el 2050. Vos te agarras la cabeza y decís, 2050, primero y principal, ya toda la fábrica, o tal vez que ya ni se use tejido para calentarse, qué sé yo, pongamos un chip y con eso apretemos y estemos con la temperatura adecuada, ¿no? O
yo ya quería la plata, la necesitaba, quería hacer otra cosa. Y resulta que te votan prorrogándola 30 años a la sociedad. Y como tiene la mayoría, el 51% del capital social, está el 100%, ¿no es cierto? Pero aunque no estuviera el 100%, siempre necesitaría mayoría calificada, es decir, mayoría absoluta de votos, mayoría absoluta del capital social. Y tiene dos características esta asamblea, la voy a decir antes y después sigo con los ejemplos, que es, la primera característica es que la asamblea extraordinaria, ¿no es cierto?, va a hacer que todas las acciones que no tenían votos, ¿se acuerdan que hablamos que había acciones que tienen derechos patrimoniales y que en consecuencia no tenían voto? Pues en estos casos de casos de modificaciones estatutarias que te patean el tablero, todos van a tener voto. ¿Me explico? Todos van a tener un voto por acción. ¿Por qué? Porque es como si volviéramos a conversar de vuelta. Es decir, volvemos atrás como si estuviéramos viendo, ¿no es cierto?, la cuestión. Y la segunda es, pero no pueden consistir en asambleas con voto plural, en acciones con voto plural. ¿Qué acciones con voto plural? Que unas pueden valer un voto y otras pueden valer entre 1 y 5. Es decir, que yo puedo tener acciones preferidas de 5 votos y ustedes tienen acción preferida de un voto. Perdón, acciones comunes de un voto. Entonces, ¿qué pasa? Yo voto, mi voto vale por 5 y tienen que juntarse 5 acciones de ustedes para tomarme una mía. Eso, en el caso que en el estatuto esté el voto plural, tampoco camina. Tampoco camina. Aquí los iguala a todos. Los iguala a todos. ¿Por qué? Les vuelvo a decir, porque es como repartir y dar de nuevo. Señor, si usted me cambia una cosa, una cuestión fundamental, como el objeto, o me hace la prórroga de la sociedad, o como vamos a seguir nombrando enseguida, me hace, por ejemplo, una fusión, me trae una sociedad de Tucumán y me la junta con esta, ¿no es cierto? Es decir, se unen dos sociedades, ¿no? Yo quería ser socio del Yunque nada más, no quería ser socio de una sociedad traída de Tucumán o de Buenos Aires o de cualquier parte y juntármela. O la excisión, que es separar en dos. No, yo quiero tener una sola sociedad, por eso me metí aquí, y no dos sociedades. ¿Me explico? Todos estos actos son actos que patean el tablero y que, como vamos a ver, van a dar derecho al derecho de receso, que de acuerdo al tiempo vamos a ver si lo vemos ahora o en la próxima clase. Entonces, allí, en esta votación, está, primero, votación calificada, es decir, se requiere una cantidad de votos, ¿no es cierto?, mayores, que es el 51%. En cambio, en las otras, recuérdese que en las otras, inclusive en la asamblea extraordinaria común, se requiere mayoría de voto presente, igual que en las asambleas ordinarias. ¿Me expliqué o puedo haber confundido? Les vuelvo a decir. La votación. Votación. En la ordinaria, mayoría de voto presente. En las extraordinarias comunes, mayoría de voto presente. En las extraordinarias, mayoría absoluta de capital social. ¿Está claro? Creo que sí, ¿verdad? Vamos a suponer que el quórum era el 30%, ¿no es cierto? Está el quórum y quien tenga el 51% del capital social de la totalidad, por eso es mayoría absoluta de capital social, va a imponer su voluntad. Y entonces estaremos yendo a Bagdad, o cambiaremos el objeto y nos volveremos una compañía de petróleo, o volveremos, ¿no es cierto? Y no me acuerdo cuál es el otro ejemplo que les di. Pero creo que ahí queda claro. Todas las acciones valen un voto, ¿no es cierto? Porque es como barajar y dar de nuevo. Y además, ¿no es cierto?, tiene esa mayoría calificada que hemos dicho y le va a dar al socio disidente, al socio disidente, es decir, aquel que no está de acuerdo con la mayoría, le va a dar lo que se llama el derecho de receso. Que le anticipo, es la posibilidad
de irse de la sociedad, ¿no es cierto?, llevándose su parte, ¿no? No solo del capital, sino del patrimonio. La parte de la PISA que le corresponda se le va a poder ir. Esto no es aplicable, claro está, cuando se vota, ¿no es cierto?, la disolución anticipada de la sociedad, porque ahí, al hacerse la disolución y liquidación, ahí ya te devuelven tu parte, digamos. Se cancelan las deudas, lo que queda de la PISA te dan la parte que te corresponde de acuerdo a tus acciones. Bien, sigamos al otro paso. Venimos viendo, les recuerdo, por si no han hecho cada uno el cuadradito que les digo. Primero es la convocatoria. En convocatoria me olvidé dos cosas que tengo que agregarlas, perdón. En convocatoria decíamos que puede convocar el directorio y que puede convocar la sindicatura. La sindicatura hemos visto que se distingue cuando son asamblea ordinaria, es por defecto de actuación del directorio. Y extraordinaria cuando lo cree oportuno. Pero ¿quién más puede convocar? Puede convocar el juez o Inspección General de Justicia. ¿Cuándo? Cuando resulta de que un accionista que tenga más del 5% del capital social, 5% del capital social, le pide al presidente de la sociedad que convoque a una asamblea general ordinaria o extraordinaria, ¿no es cierto?, y la sociedad tiene 40 días para convocar la asamblea y efectuarla. 40 días desde que recibe el pedido de un accionista. Para ello tenés que demostrar que sos accionista, que es muy fácil porque está el libro de registro de acciones donde va a aparecer como accionista. Que tenés más del 5% también va a aparecer de ahí, aunque es conveniente mencionarlo en la carta documento pidiendo la asamblea. Tenés que pedir de un modo fehaciente, porque si no te la dan ellos, vas a ir al juez o a la IGJ a pedir que se te convoque en la asamblea. Y poner el orden del día, porque vos no me podés pedir a mí que te haga una asamblea, ¿no es cierto?, sin decirme de qué querés tratar. Es lógico. Entonces vos me pedís, señor presidente, ¿no es cierto?, fulano de tal, tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitarle, comporta el artículo que no me acuerdo el número, creo que es el 333 o 334, ¿no es cierto?, convoque asamblea general ordinaria para tratar el siguiente orden del día, tal. Les recuerdo que conforme el artículo tal tiene 40 días, ¿no es cierto?, para convocar a la asamblea, para convocar y realizar la asamblea. Saludo a usted muy atentamente. Pero tenés que dar el orden del día. Demostrar que sos socio, que ya te lo dije, mandar el pedido en forma que puedas demostrarlo, carta documento o un acta de escribano. Tenés que poner el orden del día, ¿no es cierto?, y con eso has cumplido tus cosas. ¿Qué pasa? Pasan 40 días y resulta que no te han llamado a la asamblea, no han convocado a la asamblea. Te vas al boletín oficial a ver, ¿no es cierto?, si hay un edicto, lo pedís, antes se pagaba 0,50, ahora creo que se hace inclusive por internet, pedís poner el nombre de la sociedad y te sale el listado de las publicaciones de edicto. Y vos ves que en los últimos 40 días no han llamado a asamblea, es decir, no te han dado importancia, no te han dado fútbol, no te han dado importancia, ¿no? No te han dado importancia y han dicho no te vamos a llamar nada, ¿no? Entonces, ¿vos qué haces? Te busca un abogado y te va y te presenta al juez. Dice, señor juez, soy accionista del 25, más del 5%, acompaño las acciones, ¿no es cierto? Mira, acá están las acciones, tengo el 25% de capital social, ¿no? Aquí tiene, yo le pedí con fecha tal, aquí está el recibo de la carta documento, que la han recibido, han pasado los 40 días, fíjese, aquí traigo el informe del boletín oficial y ve que no hay convocatoria, así que le pido que la llame usted. El juez por lo general libra una cédula para que manifiesten lo que tenga que manifestar la sociedad. A veces la sociedad contesta que la están llamando en ese momento, ¿no? Ya está pedida judicialmente la asamblea, ¿no? El juez y la jurisprudencia que dice, cuando se da estas situaciones, corresponde seguir el trámite judicial, porque ya lo empezaste, y lo otro ya está vencido el término, y los términos son de pleno derecho, es decir, no es necesaria intimación, sino no ha cumplido dentro de los 40 días y vamos por allá. ¿Cómo hace el juez? No se pone él a llamar, nombra un funcionario
que cumple todas las cuestiones. Pide los libros a la sociedad, hace la publicación de edictos, cumple todos los requisitos que tiene que cumplir. El presidente los cumple él y llama, fija fecha, fija horario, a veces si el juez lo permite, la hace, ¿no es cierto?, en el propio tribunal, o si no, la hace en un local o en el local societario. ¿No? Puede el funcionario es el que la va a presidir, no el presidente, sino el funcionario. ¿No? Entonces tenemos una convocatoria convocada por la justicia. También podría ser la misma por la Inspección General de Justicia. Yo el trámite no lo conozco bien porque he hecho muchas, pero muchas convocatorias, pero siempre la he hecho de forma judicial. Primero porque uno, cuando es abogado litigante, camina más los pasillos judiciales que los administrativos. Y a segundo, que aquí te regulan un honorario, aunque creo que ahora sí, con la nueva ley de sede también puedes pedir regulación en sede administrativa. Pero yo les cuento de lo que sé hacer. Lo que sé hacer es pedir asamblea por incumplimiento de la solicitud de un socio con más del 5% del capital social. Aprovecho para decirles que 3 porcentajes que ustedes tienen que tener presentes siempre es el 2%, que se sirve cuando hay síndico para el derecho de información. El 5% para pedir asamblea y el 10% para presentar denuncias ante la Inspección General de Justicia. Son los 3 porcentajes que les pediría que lo tengan presente. Bien, y estábamos entonces en que estábamos distinguiendo lo que era la Asamblea Extraordinaria Común de la Extraordinaria Especial. La extraordinaria especial, ¿no es cierto?, requiere la aprobación de... vuelvo a convocatoria, perdón, la verdad que no estoy aprendiendo a dar este tipo de clases. Ya me molesta porque quien me vio dar clases, yo camino toda la clase, todas esas cosas. Me falta quién más puede convocar. Hemos dicho que puede convocar el directorio, no el director, el directorio. Puede convocar el síndico, ya hemos explicado, ordinaria, extraordinaria. Puede convocar el juez, porque no lo ha hecho el directorio ni el síndico, ¿no es cierto?, del pedido de una asamblea solicitada por socios que tengan más del 5% del capital social y hayan indicado el orden del día. Puede hacerla en igual situación la Inspección General de Justicia, es decir, el órgano de Contralor Administrativo, ¿no? Y toca el tema de la autoconvocatoria de la Asamblea. El nuevo Código Civil y Comercial establece la posibilidad de que la Asamblea se autoconvoque, pero le requiere 2 requisitos. Primero, que esté presente el 100% del capital social, es decir, acciones con derecho a voto más las acciones sin derecho a voto. Segundo requisito, que se vote por unanimidad, si todos los que tienen para votar, se vote el temario a tratar, es decir, el orden del día. Después de eso nadie puede hacer una asamblea. Entonces la convocatoria es directorio, sindicatura, juez o inspección de persona jurídica y autoconvocatoria con los 2 requisitos que he señalado. 100% del capital social, acciones con derecho a voto y sin derecho a voto, y el hecho de que la decisión se tome sobre el orden del día por unanimidad. ¿Quedó claro, verdad? Volvamos ahora a donde estábamos. Estábamos hablando sobre la votación de las asambleas extraordinarias especiales, que son aquellas que patean el tablero. Pues estas que patean el tablero necesitan la aprobación de la mayoría de capital social, 51% del capital social, o 50 más una acción. ¿Tá? Necesitan eso, pero tiene la característica de que las ha rebajado a las acciones que tenían 5 votos, ¡prum!, todas han pasado a tener una. No pueden coincidir en un mismo estatuto acciones con derechos preferenciales y acciones con privilegios políticos. ¿Ah? Aquellas entonces que
tenían un beneficio político 5 votos, las reduce a 1 voto. Y en el otro caso, acciones con preferencia patrimonial, que no tienen derecho a voto, les otorga el derecho a voto. Y todos los socios van a tener 1 voto por acción. ¿Ah? ¿Por qué? Ya lo dije, una vez más lo vuelvo a decir. Porque barajamos y damos de nuevo, como es que dice, volvemos al principio, porque me estás cambiando las cosas. Y además, aquellos socios disidentes van a tener facultades para ejercer lo que se llama el derecho de retirarse de la sociedad llevándose su parte, que lo vamos a ver en la próxima clase. También lo hemos visto, que se llama el derecho de receso, ¿no? Les diría que lo lean si pueden, es el artículo 145, en el 144, donde están, no, perdón, el 344, que es donde están los actos que patean el tablero, y viene el 345, ya me cansé, el 245, 244 es la que están los actos que patean el tablero, y el 245 está el derecho de receso, que me gustaría lo lea para que en la próxima clase, cuando yo ya se la dé, ustedes lo entiendan mejor. Bueno, no vamos a seguir ya porque ya me cansé, y además estamos 1 hora y 11 minutos, así que bueno, los saludo a todos y espero que la clase les sea lo suficientemente comprensiva. Si les quedan dudas, me pueden mandar un mail, yo ya creo que les dejé el mail y yo lo vuelvo a explicar. No tengo ningún problema en volver a explicar cualquier tema, no es cierto que ustedes no hayan entendido de mis clases o de lo que crean que tengan que hablar. Les vuelvo a decir, mi mail particular es E de Eduardo, R de René, S de Sara, T de Teresa, O de Ofelia, R de Rosa, @hotmail.com. Señores, buenas noches para todos y que la pasen muy bien, que tengan una muy buena semana.